Hay historias que nos enseñan el precio de huir y el poder de un Dios que nunca se rinde. Esta es la historia de Jonás, el hombre que intentó escapar del Creador y fue tragado por un gran pez. En una época de turbulencia y rebelión, cuando muchas naciones se apartaban de la justicia, la voz de Dios se levantó una vez más. Esta vez, no para hablarle a reyes ni a multitudes, sino a un solo hombre, Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, dijo el Señor. Nínive no era cualquier ciudad. Era la capital del imperio asirio, una civilización poderosa, opulenta, pero cruel. Su fama era temida. Sus ejércitos destruían, saqueaban, humillaban. Para el pueblo de Israel, los asirios eran enemigos declarados. Inmorales. Implacables. Inconvertibles. Y ahora, Dios le pedía a Jonás que fuera allí. No a condenarlos desde lejos. No a orar por ellos en silencio. Sino a entrar a esa ciudad hostil y advertirles en persona. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Por qué él? ¿Por qué no enviar fuego desde el cielo, como en Sodoma? ¿Por qué ofrecer una advertencia a quienes seguramente no escucharían? Jonás no lo comprendía. No entendía ese amor que Dios tenía incluso por los enemigos. Para él, obedecer este llamado no solo era arriesgar su vida, era cuestionar el sentido de la justicia divina. En el fondo, algo en él se resistía, no solo al peligro, sino al perdón. Porque sabía que si Nínive se arrepentía, Dios los perdonaría. Jonás había recibido una misión clara. No había confusión. No había duda. Dios le había hablado con precisión, y sin embargo, su corazón estaba en conflicto. No podía soportar la idea de ver a sus enemigos recibir compasión. No podía imaginarse proclamando la misericordia de Dios en medio de una ciudad de asesinos. Y así, tomó una decisión. No fue una caída repentina, sino un escape calculado. Jonás, el profeta de Dios, decidió no obedecer. En lugar de dirigirse hacia el este, hacia Nínive, emprendió camino hacia el oeste. Hacia el puerto de Jope, un lugar bullicioso y lleno de extranjeros. Allí, entre el murmullo del mercado y el olor a sal, encontró un barco que partía hacia Tarsis. Tarsis era más que un destino. Era una huida. Estaba en el extremo opuesto del mundo conocido. Si Nínive representaba la voluntad de Dios, entonces Tarsis era todo lo contrario. Jonás pagó el pasaje. Sin mirar atrás. Subió a bordo. Se mezcló entre los marineros buscando esconderse, incluso de su propia conciencia. Quizás pensaba que si lograba alejarse lo suficiente, la voz de Dios se apagaría. Que si cruzaba el mar, podría escapar no solo del llamado, sino del mismo Creador. Pero, ¿puede alguien realmente huir de Dios? Jonás lo intentó. Y por un momento, pareció que lo estaba logrando. Pero lo que no sabía, era que Dios ya lo estaba esperando, en alta mar. Jonás ya estaba a bordo. El barco había zarpado, alejándose del puerto, internándose en el vasto mar Mediterráneo. Durante un tiempo, todo parecía normal. Pero Dios no había terminado con él. El cielo comenzó a oscurecerse. Primero, una brisa fría. Luego, un viento que se transformó en vendaval. Y entonces, las olas. Gigantescas, violentas, golpeando con furia cada tabla del barco. Dios envió un gran viento. El mar rugía como un león desatado. El barco crujía. Se tambaleaba. Se retorcía como si fuera a partirse en dos. El miedo se apoderó de los marineros. Eran hombres experimentados. Habían navegado muchas veces. Pero esta tormenta no era común. No era natural. Era como si el cielo mismo estuviera enfurecido. Cada uno clamaba a su Dios. Suplicaban, lloraban, arrojaban al mar todo lo que podían para aligerar la carga. Pero nada funcionaba. El mar no cedía. Y en medio de ese caos, encontraron a Jonás. Dormido. Como si nada sucediera. Como si no pudiera ver el desastre que lo rodeaba. Despierta. ¿Qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros desesperados decidieron echar suertes para saber quién era el culpable de esa tragedia, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces, no tuvo más opción. Con voz firme, aunque cargada de vergüenza, confesó: «Soy hebreo. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca, y estoy huyendo de Él».
El silencio cayó sobre la tripulación. Ahora sabían. No era una simple tormenta, era la consecuencia de una desobediencia divina. El viento no cesaba. Las olas golpeaban con más fuerza. La tormenta parecía no tener fin. Y mientras el barco se acercaba al naufragio, Jonás habló. Tómenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres no querían hacerlo. Intentaron seguir remando. Querían salvarlo. Pero cuanto más luchaban, más fuerte se volvía la tormenta. Hasta que no hubo más remedio. Con el corazón encogido, lo levantaron. Y lo arrojaron al mar. En el momento exacto en que tocó el agua, el mar se calmó. Como si nunca hubiese habido tormenta. Como si el mar, obediente a su creador, simplemente hubiera estado esperando. Y aquellos hombres, que no conocían al Dios de Jonás, temieron profundamente. Ofrecieron sacrificios. Hicieron votos. Porque entendieron que no era un Dios cualquiera quien había calmado el mar, era el Señor del cielo y la tierra. Pero Dios no había terminado con Jonás. El profeta, ahora hundiéndose en las aguas oscuras del mar, tal vez pensó que todo había acabado. No había tierra firme a la vista, ni esperanza de salvación. Solo el silencio del océano y la sensación de hundirse en las profundidades del olvido. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un gran pez, preparado por Dios mismo, emergió de las aguas y se tragó a Jonás. No fue castigo. Fue misericordia. Dentro del vientre del pez, en completa oscuridad, sin saber si viviría o moriría, Jonás comenzó un viaje más profundo que cualquier travesía por tierra o mar. Un viaje interior. Un encuentro con su propia rebeldía. Con su orgullo. Con su temor. No había templos. No había multitudes. Solo él y Dios. Allí, en el silencio del abismo, rodeado por la nada, Jonás comenzó a orar. A recordar. A clamar. Y en medio de ese encierro, algo empezó a cambiar. En la barriga de un gran pez, Jonás no fue destruido, fue transformado. En la oscuridad más absoluta, donde no existe el tiempo ni la dirección, Jonás comenzó a orar. Había descendido hasta el fondo del mar, pero aún más hondo, había descendido su alma. Todo lo que creía controlar se había desvanecido. Todo lo que lo sostenía, su orgullo, su nacionalismo, su lógica, había quedado atrás. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Allí, en el vientre del gran pez, Jonás no maldijo. No exigió. No negoció. Simplemente se rindió. Recordó que no podía escapar de Dios. Que incluso en lo más profundo del mar, el Creador seguía estando presente. Me arrojaste a lo más profundo, en el corazón de los mares. Las corrientes me envolvieron, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí, pero tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Señor, Dios mío. En ese momento de absoluta pequeñez, Jonás se volvió verdaderamente grande, no por su poder, sino por su humildad. Porque entendió que la misericordia de Dios no era solo para otros, era también para él, para los que fallan, para los que huyen, para los que dudan y regresan. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, algo extraordinario sucedió. El Señor habló nuevamente, no con palabras de juicio, sino con misericordia. Y entonces, el pez, obedeciendo al Creador, llevó a Jonás hasta la costa, y lo vomitó en tierra firme. Jonás cayó sobre la arena, débil, cubierto por los restos del mar, respirando con dificultad. Pero estaba vivo. Vivo, cuando por lógica debía haber muerto. Vivo, no por su fuerza, sino por la gracia de Dios. Ya no era el mismo hombre que había subido a aquel barco en Jope. Algo en él había cambiado. La soberbia había sido reemplazada por humildad. La resistencia, por obediencia. Esta vez, cuando Dios le habló de nuevo, Jonás no huyó. Se levantó. Y comenzó a caminar hacia Nínive. Una ciudad poderosa, hostil, impía, pero ahora con una segunda oportunidad. Así como él la había tenido. Jonás no llevaba armas. No tenía aliados. No conocía a nadie en esa ciudad. Solo iba con un mensaje. Un mensaje claro, directo, y cargado de urgencia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida.
Jonás, el hombre que huyó de Dios, ahora caminaba hacia su destino. No con orgullo, sino con obediencia. Finalmente, Jonás llegó a Nínive. Una ciudad imponente, inmensa, con murallas altísimas y miles de habitantes. Era tan grande, que se necesitaban 3 días para recorrerla por completo. Y allí, en medio de sus calles abarrotadas de comerciantes, guerreros y ciudadanos, Jonás comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. 40 días más, y Nínive será destruida. No habló con dulzura. No ofreció explicaciones. No pidió aplausos. Solo repitió esas palabras una y otra vez, mientras caminaba entre la gente. Y lo sorprendente es, que el pueblo escuchó. La ciudad, conocida por su crueldad y arrogancia, reaccionó con temor. Las palabras de Jonás tocaron algo profundo. Y uno a uno, comenzaron a arrepentirse. Desde los más humildes campesinos hasta los altos funcionarios del gobierno, todos dejaron lo que estaban haciendo. Ayunaron. Se vistieron de tela áspera en señal de duelo. Incluso los animales fueron incluidos en el lamento colectivo. El mismo rey de Nínive se humilló. Decretó ayuno para todos, y pidió que cada hombre se volviera de su mal camino. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se vuelva y se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y Dios vio lo que hicieron, vio sus corazones, su sincero arrepentimiento, y como solo Él sabe hacer, perdonó. No destruyó la ciudad, no envió juicio, les dio una nueva oportunidad. A veces, la historia más increíble no es la del pez, sino la de un Dios que no se rinde con nosotros. Aun cuando huimos, Él sigue llamándonos. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.